Me encontré con el colega de mi esposa, quien no sabía que yo era su esposo. Me contó sobre su romance con mi esposa. Mi nombre es Miguel Herrera. Tengo 42 años y durante los últimos 16 años he trabajado como ingeniero de telecomunicaciones. El trabajo paga bien, casi $100.000 al año con las horas extras, pero exige todo de mí. Semanas de 80 horas no son raras. Me justificaba diciéndome que estaba construyendo algo para mi familia. Mi esposa Carolina, a quien todos llaman Caro, parecía entenderlo. Ella trabajaba como controladora financiera en una empresa tecnológica del centro. Teníamos 2 hijos, Sofía, de 5 años, con el cabello rubio de su madre, y Mateo, de 3, que tenía mi barbilla obstinada. Aquella noche de diciembre comenzó con normalidad. Caro pasó 2 horas arreglándose, lo que debió ser mi primera señal de alarma. Llevaba un vestido negro que nunca había visto antes, algo elegante que abrazaba su figura de maneras que me recordaron porque me enamoré de ella. Su maquillaje era impecable, su cabello peinado en suaves ondas. «Te ves increíble», le dije mientras caminábamos hacia el auto. Ella apenas me miró. «Gracias. Solo no me hagas pasar vergüenza esta noche, ¿de acuerdo? Esta gente es importante para mi carrera». El lugar era un elegante salón de hotel en el centro de la ciudad. Candelabros de cristal y meseros llevando bandejas con aperitivos que no podía pronunciar. Caro se tensó inmediatamente al entrar, sus ojos escaneando la multitud con una intensidad que hizo que mi estómago se apretara. Me presentó a tal vez 3 personas antes de desaparecer en un grupo de colegas, dejándome varado cerca del bar. Tomé una cerveza mientras la observaba trabajar la sala. Estaba animada de una manera que no había visto en meses, riendo de chistes, tocando brazos, completamente en su elemento. Me sentí como un me había atraído por las apariencias. Entonces se me acercó un tipo. Alto, complexión atlética, usando un traje caro que gritaba ejecutivo de ventas. Tenía esa confianza fácil de alguien a quien nunca le han dicho que no. «Oye, amigo, te ves tan emocionado de estar aquí como yo», dijo con una sonrisa, extendiendo su mano. «Roberto Flores, Departamento de Marketing». Le estreché la mano. «Miguel, estoy aquí con mi esposa. Trabaja en finanzas». «Ah, el club de los acompañantes», Roberto se rió, ya con algunas copas encima a juzgar por cómo se balanceaba ligeramente. «Lo entiendo. Estas cosas son brutales. Aunque la barra abierta ayuda, ¿verdad? Hablamos de deportes, el clima, cosas típicas de hombres». Parecía bastante amigable, solo otro empleado corporativo como todos los demás. Entonces se inclinó más cerca, bajando la voz. «¿Puedo contarte algo? De hombre a hombre». Sus ojos tenían ese brillo como si estuviera a punto de compartir el secreto más grande del mundo. Me encogí de hombros. «Claro. Tengo algo en marcha», dijo, mirando alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando, con alguien del trabajo. «Mantiene la vida interesante, ¿sabes?» Cada instinto me dijo que me alejara, pero algo me mantuvo enraizado. «¿Eso suena?» «Sí, ella está casada». «En realidad», continuó Roberto, sus palabras comenzando a arrastrarse juntas. «Lo hace emocionante. El escabullirse, el riesgo. Su esposo siempre está trabajando, completamente desconectado. El pobre tipo no tiene idea de lo que hace su esposa cuando él no está». Mi pecho se apretó. «Suena complicado». «No, ella lo hace fácil. Mujer inteligente. Sabe cómo mantener las cosas separadas. Actúa toda profesional aquí en el trabajo, pero después de horas, silbó bajo. Total dinamita. Tenemos todo un sistema». Ella le dice a su esposo que está trabajando tarde y nos encontramos en un lugar al otro lado de la ciudad. Ha estado pasando casi un año ya. La habitación se sentía más pequeña, más caliente. Forcé mi voz a mantenerse casual. «¿Su esposo realmente no sospecha nada?» Roberto se rió lo suficientemente fuerte como para que algunas cabezas se volvieran. «El tipo no tiene ni idea. Ella lo tiene comiendo de su mano, juega a la buena esposa en casa, luego viene a mí por lo que realmente le falta. Es perfecto». «¿Qué le falta?»,
Pregunté con la mandíbula apretada. Emoción. Pasión. Alguien que realmente le preste atención. Tomó otro trago de su bebida. Dice que su esposo está casado con su trabajo, trabaja todo el tiempo, apenas nota que existe. Realmente no puedo culparla por buscar en otro lado. Quería golpearlo. En cambio, respiré lentamente y pregunté, ¿qué hace ella aquí en la empresa? Controladora financiera, dijo Roberto. Luego sus ojos se iluminaron como si acabara de recordar algo gracioso. En realidad, historia divertida. Está aquí esta noche. ¿Quieres que te la señale? Nunca adivinarías que es ella. Se ve tan inocente. Mi corazón se detuvo. Todo a mi alrededor se difuminó excepto la cara de Roberto, todavía sonriendo como si acabara de contar el chiste más gracioso del mundo. En ese momento, al otro lado de la sala, Caro miró hacia acá y captó mi mirada. Sonrió. Esa misma sonrisa que me daba cada mañana antes de irme a trabajar. Roberto siguió mi mirada. Oh, hombre, ahí está. Carolina Herrera, ¿ves a qué me refiero? Parece que la mantequilla no se derrite, pero créeme. Esa es mi esposa, dije en voz baja. El color se fue de su cara. Su boca se abrió y cerró como un pez fuera del agua. ¿Qué? Carolina Herrera. Esa es mi esposa. Soy su esposo. El que no tiene idea, el que trabaja todo el tiempo. Roberto retrocedió, casi derribando a un mesero. Escucha, amigo, no tenía idea. Lo juro, ella nunca dijo el nombre de su esposo. No lo sabía. Pero ya me estaba alejando, mis manos temblando, mi mente reproduciendo cada palabra que había dicho. Al otro lado de la sala, Caro todavía estaba sonriendo, todavía jugando su papel perfectamente. No tenía idea de que su colega acababa de contarle todo a su esposo, completamente inconsciente de con quién estaba hablando. La fiesta continuó a mi alrededor, música y risas y copas tintineando, pero todo lo que podía escuchar era la voz de Roberto haciendo eco en mi cabeza. Ha estado pasando casi un año ya. No confronté a Caro en la fiesta. Parte de mí quería marchar a través de ese salón y exponer todo allí mismo frente a sus colegas y jefe. Pero había aprendido hace mucho que la emoción sin estrategia solo te hace ver débil. Así que me mantuve en silencio, observándola desde el otro lado de la sala mientras Roberto desaparecía entre la multitud como el cobarde que era. Caro me encontró 20 minutos después, deslizando su brazo a través del mío con facilidad practicada. ¿Te estás divirtiendo?, preguntó, su voz ligera y alegre. La miré detenidamente, su cabello perfectamente peinado, su maquillaje perfecto, ese vestido en el que había pasado 2 horas poniéndose. Todo para él. Ha sido esclarecedor, dije. No captó el tono de mi voz. Bien. Escucha, necesito quedarme un poco más, hacer networking con algunas personas. No te importa, ¿verdad? Cada palabra de su boca se sentía como otra mentira apilándose sobre la base de engaño que había construido. Quería preguntarle cómo lo hacía, cómo me miraba a los ojos y sonreía mientras se acostaba con otro hombre. En cambio, solo asentí. Claro, tómate tu tiempo. El viaje a casa 2 horas después fue silencioso. Caro revisaba su teléfono, probablemente enviándole mensajes a él mientras yo agarraba el volante y me concentraba en no envolver el auto alrededor de un poste telefónico. Mi mente repasaba el año pasado, reexaminando cada noche tarde en el trabajo, cada viaje de negocios, cada vez que había parecido distante o distraída. Estás callado, finalmente dijo Caro mientras entrábamos a nuestro camino de entrada. Solo cansado. Adentro, Isabel Torres, nuestra niñera, estaba esperando en la sala. Había estado con nosotros durante 2 años, una mujer tranquila de poco más de 50 años que había venido de México y enviaba la mayor parte de su sueldo de vuelta a su familia en Guadalajara. Los niños la adoraban, honestamente, ella manejaba nuestra casa mejor que Caro y yo juntos. ¿Cómo estuvieron?, preguntó Caro, ya yendo arriba. Bien, ambos durmiendo, dijo Isabel suavemente. Pero me estaba mirando con una expresión que no podía descifrar del todo. Preocupación tal vez, o culpa. Después de que Caro desapareció en nuestro dormitorio, Isabel se me acercó vacilante.
Señor Herrera, necesito hablar con usted, dijo, su acento espeso con nerviosismo. Sobre la señora Herrera. Mi estómago cayó. ¿Qué pasa con ella? Las manos de Isabel se retorcían juntas. Debí habérselo dicho antes, pero ella dijo que me haría deportar si decía algo. Lo siento mucho, pero ya no puedo quedarme callada. La habitación giró a mi alrededor. ¿De qué estás hablando? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ese hombre, Roberto, ha estado viniendo aquí a la casa. Cuando usted está en el trabajo. Los he visto juntos muchas veces. Lo siento tanto, señor Herrera. Me senté pesadamente en el sofá, mis piernas incapaces de sostenerme. Isabel se quedó parada, retorciendo sus manos, las lágrimas cayendo por su cara. Cuéntame todo, dije en voz baja. Tomó un respiro tembloroso. Empezó tal vez hace 10 meses. La señora Carolina me dijo un día que un colega vendría a dejar documentos de trabajo. Pero cuando llegó, no revisaron ningún papel. Subieron a su dormitorio. Mis manos se apretaron en puños. ¿Cuántas veces? Muchas veces, señor Herrera. Una vez a la semana, a veces más. Siempre los martes y jueves cuando usted trabaja las instalaciones de torres nocturnas. La voz de Isabel se quebró. Quise decirle tantas veces, pero ella me sorprendió mirando angustiada un día. Me llevó aparte y dijo que si le decía algo, llamaría a inmigración y reportaría que mis papeles eran falsos. Dijo que sería deportada y nunca volvería a ver a mi familia. Sus papeles no son falsos, ¿verdad? No, son reales. Pero estaba muy asustada. Tengo 3 hijos en casa dependiendo del dinero que envío. No podía arriesgarme. Me miró con ojos desesperados. Lo siento mucho, señor Herrera. Debí haber sido más valiente. Me levanté y puse una mano en su hombro. Isabel, usted hizo lo que tuvo que hacer para proteger a su familia. No la culpo. Pero necesito que me cuente todo lo que recuerde. Fechas, horas, cualquier cosa que hayan dicho. Durante la siguiente hora, Isabel me contó detalles que me revolvieron el estómago. Roberto había estado en mi casa, en mi cama con mi esposa mientras mis hijos jugaban abajo. Mientras yo trabajaba 70 horas a la semana para pagar esta casa, esta vida, Caro traía a su amante a nuestro hogar. Hay más, dijo Isabel vacilante. Noté que la señora Carolina compraba cosas caras. Carteras de diseñador, joyas, ropa fina, pero nunca las usaba aquí. Las llevaba en su auto y nunca las volvía a ver. ¿Dónde las guardaba? No sé, pero la escuché una vez hablando por teléfono con alguien sobre una bodega. Se reía de que usted nunca la encontraría. A la mañana siguiente, llamé al trabajo diciéndome enfermo por primera vez en 3 años. Caro ya se había ido a su oficina, dándome un beso en la mejilla como si todo fuera normal. Esperé hasta que su auto desapareció calle abajo. Entonces comencé a buscar. Tardé 2 horas, pero encontré lo que buscaba en el cajón cerrado con llave de su escritorio. Nunca había sido del tipo curioso, pero los tiempos desesperados exigían cortabultones del garaje. Adentro había estados de cuenta bancarios de una cuenta que no sabía que existía, facturas de tarjeta de crédito para un auto solo a su nombre y una llave con una etiqueta de una empresa de almacenamiento. Los estados de cuenta mostraban cargos que me hirvieron la sangre. Miles de dólares en tiendas de lujo, habitaciones de hotel en el centro, cenas costosas, y entonces lo vi. Un retiro de $45.000 de nuestra cuenta de ahorros conjunta 6 meses atrás. El dinero que mi madre me había dejado cuando murió el año pasado. El dinero que habíamos acordado guardar para los fondos universitarios de Sofía y Mateo. Me senté ahí mirando la evidencia de su traición y algo dentro de mí cambió. El dolor todavía estaba ahí, pero ahora estaba acompañado por algo más frío, más calculador. Había robado del futuro de nuestros hijos para financiar su aventura. Había amenazado a Isabel para mantenerla callada. Había convertido nuestro hogar en su patio de recreo. Tomé fotos de todo con mi teléfono, luego cuidadosamente puse todo de vuelta exactamente como lo encontré. Caro no podía saber que estaba construyendo un caso. Todavía no.
La instalación de almacenamiento estaba en una parte descuidada de la ciudad. Encontré la unidad 247 en la esquina trasera. Usé la llave que había copiado esa mañana y entré. El espacio era de unos 3 metros por 3, y estaba lleno de bolsas de compras y cajas. Encendí la luz y sentí que mi mandíbula se tensaba. Empecé a revisar todo sistemáticamente, documentando todo con la cámara de mi teléfono. 15 carteras de diseñador, algunas todavía con etiquetas de precio, una bolsa Hermès Birkin que probablemente costaba más que mi camioneta, Chanel, Gucci, Louis Vuitton. Cajas de joyería conteniendo collares, pulseras y aretes que nunca le había visto usar. Zapatos, docenas de pares de tacones de diseñador con sus características suelas rojas. Cada artículo se sentía como otra bofetada en la cara. Mientras yo comía sándwiches empacados en torres de comunicación para ahorrar dinero, ella había estado gastando miles en artículos de lujo para impresionar a su amante. En la esquina trasera, encontré algo que hizo que todo lo demás palideciera en comparación. Una caja de zapatos llena de recibos y un libro de contabilidad escrito a mano con la letra pulcra de Caro. Había estado rastreando sus gastos, probablemente para asegurarse de no sobrepasar algún presupuesto que había establecido para sí misma. El total escrito en tinta roja en la parte inferior de la última página me hizo sentarme bruscamente sobre una caja. $87.340. No era solo la herencia de mi madre. Había estado desviando dinero de nuestras cuentas durante casi un año. Revisé las fechas contra el calendario de mi teléfono. Cada vez que había trabajado turno doble. Cada feriado que me había perdido con los niños. Cada vez que les dije que no podíamos permitirnos algo que querían. Ella había estado aquí comprando artículos de lujo para usarlos con Roberto. Fotografié todo, cada recibo, cada página de su libro de contabilidad, cada etiqueta de diseñador. Luego cargué algunos de los artículos más costosos en mi camioneta, no para robarlos, sino para mantenerlos seguros como evidencia para el divorcio del que ahora estaba seguro que ocurriría. Mientras cerraba la unidad y me alejaba, mi teléfono sonó. El nombre de Caro apareció en la pantalla. Hola, amor, dijo cuando respondí, su voz empalagosamente dulce. ¿Puedes recoger la cena de camino a casa? Estoy llegando tarde del trabajo. Claro, dije, mi voz plana. Sin problema. ¿Estás bien? Suenas raro. Solo cansado. Día largo. Bueno, trata de animarte antes de llegar a casa. Los niños querrán ver sonreír a su papá. Colgué y apreté el volante. No tenía idea de la tormenta que se avecinaba. 2 semanas después de descubrir la bodega, tomé una decisión que me había estado carcomiendo desde esa noche en la fiesta. Necesitaba saber si Mateo era mío. El pensamiento había ido creciendo lentamente, envenenando todo. Mateo tenía 3 años. La aventura de Caro con Roberto había durado casi un año, pero ¿quién sabía cuánto tiempo antes de eso? Ella había estado distante por más tiempo del que podía recordar. Y Mateo, dulce y obstinado Mateo con su cabello oscuro y ojos marrones que no se parecían en nada a los de Sofía. Ordené un kit de prueba de paternidad en línea, pagué extra por envío acelerado y empaque discreto. Cuando llegó, esperé hasta que Caro llevó a Sofía a su clase de ballet un sábado por la mañana. Isabel estaba libre ese fin de semana. Éramos solo Mateo y yo en casa. Oye, campeón, ven aquí, lo llamé desde la cocina. Mateo llegó trotando, agarrando su camión de juguete. Jugar, papi. En un minuto, campeón. Primero abre la boca. Punto. Tomé la muestra rápidamente antes de que pudiera protestar. Muy bien. Aquí tienes una galleta. Tomé mi propia muestra, sellé todo en el sobre prepagado y lo llevé al correo inmediatamente. El laboratorio prometió resultados en 5 a 7 días hábiles. Esos fueron los días más largos de mi vida. Mientras tanto, había estado reuniendo más evidencia silenciosamente. Había contratado a mi propio investigador privado, un hombre llamado Tomás, recomendado por un abogado que había consultado. Tomás había estado siguiendo a Caro y Roberto durante una semana, documentando sus encuentros en hoteles, restaurantes y el apartamento que Roberto tenía al otro lado de la ciudad.
Tu esposa no está tratando muy duro de esconderlo, me dijo Tomás durante una de nuestras reuniones en una cafetería lejos de mi vecindario. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Se reúnen cada martes y jueves como un reloj. A veces los viernes también. Las fotos me revolvieron el estómago. Caro y Roberto tomados de la mano al entrar al hotel, besándose en su auto en un estacionamiento, entrando juntos a su edificio de apartamentos a las 2 de la tarde. Hay algo más que debes saber, dijo Tomás cuidadosamente. Investigué un poco la situación laboral de tu esposa. Hay una investigación interna en su empresa. Irregularidades financieras. Mi cabeza se levantó de golpe. ¿Qué tipo de irregularidades? Del tipo que implica dinero desapareciendo de las cuentas corporativas. Tengo un contacto en su departamento de IT que dice que los auditores han estado revisando sus archivos durante el último mes. Me recosté, procesando esto. ¿Está robando de su empresa? Parece que sí. No puedo decirlo con certeza, pero donde hay humo. Tomás se encogió de hombros. Pensé que debías saberlo. Podría ser útil en el divorcio. Divorcio. La palabra todavía se sentía irreal aunque había estado planeando para ello cada día. Esa noche, Caro estaba de un humor inusualmente bueno. Había hecho la cena de verdad, no comida para llevar, y seguía tratando de involucrarme en conversación sobre su día. Yo no le daba nada, solo respuestas de una palabra mientras empujaba comida por mi plato. Has estado tan distante últimamente, dijo, alcanzando la mesa para tocar mi mano. ¿Algo está mal en el trabajo? La miré, realmente la miré. Era buena en esto, el acto de la esposa preocupada. Su cara no mostraba nada más que genuina preocupación. Si no supiera nada mejor, pensaría que realmente se preocupaba. El trabajo está bien, dije, retirando mi mano. Solo cansado. Siempre estás cansado estos días. Suspiró. Tal vez deberíamos planear unas vacaciones, solo nosotros dos. Mi mamá podría cuidar a los niños un fin de semana largo. La audacia de eso casi me hizo reír. Quería irse de vacaciones mientras se acostaba con Roberto, mientras robaba de su empresa, mientras potencialmente criaba al hijo de otro hombre bajo mi techo. Quizás, dije sin compromiso. 5 días después llegó el correo electrónico. Estaba en el trabajo, en una torre de comunicación haciendo mantenimiento de rutina cuando vibró mi teléfono. La línea de asunto decía, resultados de prueba de ADN, confidencial. Bajé tan rápido que casi me resbalé en la escalera, me senté en mi camioneta con manos temblorosas y abrí el archivo adjunto. Las palabras se difuminaron al principio, pero luego una frase saltó con claridad cristalina. Probabilidad de paternidad, 0%. El presunto padre está excluido como padre biológico del niño. Mateo no era mío. Me senté ahí en mi camioneta, estacionado fuera de una torre de comunicación en medio de la nada, y sentí que algo dentro de mí se rompía. No Mateo. No mi pequeño que me llamaba papi y corría hacia mí cada noche para los cuentos antes de dormir. No el niño que había paseado por la casa a las 3 de la mañana cuando tenía cólicos. No mi hijo. Excepto que era mi hijo. El ADN no cambiaba 3 años de amor. Pero Caro, ella me dejó creer una mentira. Me había visto unirme con un niño que no era mío y no dijo nada. Me robó esa elección. Llamé a Tomás inmediatamente. Necesito que averigües todo sobre Roberto Flores, dije, mi voz temblando de rabia apenas contenida. ¿Dónde vive? ¿Dónde tiene sus cuentas bancarias? Si tiene idea de que tiene un hijo. Todo. ¿Qué pasó? Preguntó Tomás. Solo hazlo. Y aumenta la vigilancia. Quiero saber cada movimiento que hagan. Esa noche, miré a Mateo diferente. No porque lo amara menos. Nunca podría amarlo menos. Pero porque cada vez que veía su cara, me recordaba la traición de Caro de una manera completamente nueva. La investigación sobre la malversación de fondos de Caro estalló 3 semanas después de que obtuve los resultados de ADN. Estaba en el trabajo cuando mi teléfono sonó de un número desconocido. Señor Herrera, soy la detective Sara Medina del Departamento de Policía, División de Crímenes de Cuello Blanco.
Necesito hablar con usted sobre su esposa, Carolina Herrera. Mi estómago cayó. ¿Qué pasa con ella? Estamos investigando fraude financiero en su empleador. Entiendo que comparte cuentas bancarias con la señora Herrera. Me gustaría reunirme con usted para discutir algunas transacciones que señalamos. Nos reunimos al día siguiente en un edificio gubernamental. La detective Medina era una mujer de ojos agudos de unos 40 años que explicó todo con detalle meticuloso. Caro había estado creando cuentas de proveedores falsas y aprobando pagos a ellas durante más de 8 meses. El dinero había sido desviado a una cuenta personal que había abierto bajo un nombre ligeramente diferente, Carolina L. Herrera en lugar de Carolina Rosa Herrera. El total era de $32.000. Creemos que usó los fondos para gastos personales, dijo Medina, mostrándome estados de cuenta. Artículos de lujo, hoteles, cenas. ¿Estaba al tanto de algo de esto? No, dije honestamente, pero tengo información que podría ser relevante para su caso. Le conté sobre la bodega, las carteras y joyas de diseñador, el libro de contabilidad rastreando sus gastos. Le di copias de todo lo que había fotografiado. Medina tomó notas rápidamente. Esto es muy útil, señor Herrera. Debo preguntar, ¿está planeando divorciarse de su esposa? Sí. Entonces debería saber que si se presentan cargos, podría impactar cualquier negociación de acuerdo. Ella podría enfrentar tiempo en prisión. Asentí lentamente, procesando esto. Caro no solo iba a perderme a mí. Iba a perderlo todo. Esa misma semana, mi jefe me llamó a su oficina. Marco Sánchez había sido mi supervisor durante 8 años, un tipo justo que siempre me había respaldado. Miguel, siéntate, dijo, su expresión grave. Necesitamos hablar. Mi pecho se apretó. ¿Qué pasa? He estado recibiendo llamadas del departamento legal de la empresa de tu esposa. Están haciendo preguntas sobre ti, tratando de averiguar si estuviste involucrado en alguna de las actividades de Carolina. Levantó una mano antes de que pudiera hablar. Les dije que eres una de las personas más honestas que conozco, pero las apariencias no son buenas. Corporativo está nervioso por la asociación. ¿Me estás despidiendo?, pregunté directamente. Marcos suspiró. Todavía no, pero estoy recibiendo presión. Si esto se convierte en un caso criminal y tu nombre se ve arrastrado, podría no tener opción. Lo siento, Miguel. Sé que esto no es tu culpa. Salí de su oficina sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Estaba a punto de perder a mi esposa, mi trabajo y posiblemente mi hogar. Y tenía 2 niños dependiendo de mí, uno que ni siquiera era biológicamente mío, pero a quien amaba como si lo fuera. Cuando llegué a casa esa noche, Caro estaba paseando en la cocina, su teléfono presionado contra su oído. Colgó abruptamente cuando me vio. Necesitamos hablar, dijo, su cara pálida. ¿Sobre qué? La empresa me despidió hoy. Dicen que robé dinero, pero no lo hice, Miguel. Te lo juro que no lo hice. Alguien me está tendiendo una trampa. La miré, esta mujer con la que me casé, y vi a una extraña. ¿En serio? ¿Esa es la historia con la que vas? Sus ojos se abrieron. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que lo sé todo, Carolina. La aventura con Roberto, la bodega, la malversación, las cuentas falsas. Todo. El color se fue completamente de su cara. ¿Cómo? ¿Realmente pensaste que no lo descubriría? Di un paso más cerca. Te descuidaste. Y ahora todo se está derrumbando. Miguel, por favor, déjame explicar. No hay nada que explicar. Saqué mi teléfono y le mostré una foto de la bodega. Tengo evidencia de todo. El dinero que robaste de la empresa. El dinero que tomaste de la herencia de mi madre. La aventura. Todo. Caro se hundió en una silla, sus manos temblando. ¿Qué vas a hacer? Me voy a divorciar de ti. Y voy a obtener la custodia completa de Sofía y Mateo. Su voz apenas era un susurro. No puedes. Ambos sabemos que Mateo no es mío, ¿verdad?
La forma en que su cara se desmoronó me lo dijo todo. Caro se negó a salir de la casa. Durante 3 días después de nuestra confrontación, vivimos como extraños hostiles bajo el mismo techo. Se había mudado a la habitación de invitados y pasaba la mayor parte de su tiempo al teléfono con abogados, sus padres o llorando en el baño. Sus padres me llamaron al cuarto día. Ricardo y Susana Mendoza, la pareja perfecta que siempre me habían tratado como si no fuera lo suficientemente bueno para su hija. Miguel, ¿qué es esta tontería sobre el divorcio?, exigió Ricardo. Carolina dice que estás siendo irrazonable. ¿Te contó sobre Roberto? ¿Sobre la aventura que ha tenido durante un año? Silencio. Luego la voz de Susana, aguda y defensiva. Nuestra hija dice que has sido un esposo negligente. Siempre trabajando, nunca en casa. ¿Puedes culparla por buscar compañía en otro lado? Realmente me reí. ¿Compañía? ¿Así le llaman al adulterio ahora? No nos hables en ese tono, espetó Ricardo. Carolina cometió un error, pero el matrimonio se trata de perdón. Hiciste votos, Miguel. Para bien o para mal. Robó $45.000 del fondo universitario de nuestros hijos. Está siendo investigada por malversar de su empresa. Me dejó criar al hijo de otro hombre mientras me mentía en la cara. Pero claro, hablemos de mi tono. Esa es una mentira viciosa, la voz de Susana era estridente. Carolina nunca. Crean lo que quieran, pero me voy a divorciar de ella y voy a obtener la custodia completa de Sofía. Mateo puede irse con su verdadero padre por lo que a mí respecta. Colgué antes de que pudieran responder. Mi abogado, David Chun, era un hombre bulldog que se especializaba en divorcios de alto conflicto. Ella está pidiendo el 70% de todos los activos, custodia completa de ambos niños y $8.000 al mes en pensión alimenticia y manutención infantil, me dijo David durante nuestra reunión. Su abogado afirma que fuiste emocionalmente abusivo y financieramente controlador. Eso es una locura. Trabajé para mantener su gusto costoso mientras ella se acostaba con su compañero de trabajo. Lo sé. Por eso vamos a destruirla. David abrió su maletín. Tenemos la evidencia de la bodega mostrando que malversó fondos maritales. Tenemos la prueba de ADN probando que Mateo no es tuyo. Tenemos la investigación de su empresa sobre malversación. Y tenemos el testimonio de Isabel sobre la aventura. ¿Será suficiente? Será suficiente para destruir su credibilidad. Pero Miguel, necesitas estar preparado. Esto se va a poner feo. Ella está desesperada, y la gente desesperada hace cosas desesperadas. Tenía razón. 2 días después, Caro presentó una orden de restricción alegando que la había amenazado y la había hecho sentirse insegura en nuestra casa. Era ficción completa, pero me obligó a salir de mi propia casa durante 2 semanas hasta la audiencia. Me mudé a un motel cerca de la planta, existiendo a base de comida para llevar y rabia. Isabel me enviaba actualizaciones diarias sobre los niños. Sofía seguía preguntando cuándo volvería a papi a casa. Mateo no entendía por qué yo no estaba ahí para arroparlo. La audiencia de la orden de restricción fue brutal. Caro apareció con su abogada, una tiburona llamada Patricia Dawson que se especializaba en dejar a los hombres en la ruina. Mi clienta ha estado viviendo con miedo, le dijo Dawson a la jueza. El señor Herrera ha sido errático, agresivo y ha hecho amenazas contra su seguridad. David se levantó. Su señoría, esto es un intento transparente de obtener ventaja en los procedimientos de divorcio. El señor Herrera nunca ha amenazado a su esposa. Lo que ha hecho es descubrir evidencia extensiva de su adulterio, malversación y fraude. La jueza, una mujer de aspecto cansado llamada Barbara Wilson, revisó el papeleo. Señorita Dawson, ¿tiene alguna evidencia de estas amenazas? El testimonio de mi clienta, su señoría. Eso no es evidencia. Esa es una alegación. La jueza Wilson miró a Caro. Señora Herrera, ¿su esposo alguna vez la ha lastimado físicamente? No, pero... ¿ha amenazado con lastimarla de una manera que un tercero haya presenciado? Caro vaciló. No exactamente, pero la forma en que me mira. Estoy denegando la orden de restricción, dijo la jueza Wilson categóricamente.
Esto parece ser una disputa doméstica siendo usada como arma en el tribunal de familia. Señor Herrera, puede regresar a su hogar. Veremos a ambas partes de vuelta aquí en 30 días para la audiencia preliminar de custodia. Salí de ese tribunal sintiendo que había ganado una pequeña batalla en una guerra mucho más grande. 3 semanas después, todo cambió. Estaba en el trabajo, finalmente de vuelta en servicio regular de Torres después de que mi jefe decidió que el escándalo del caso de Caro había disminuido lo suficiente, cuando Isabel llamó, su voz presa del pánico. Señor Herrera, necesita venir a casa ahora. Mateo está muy enfermo. La ambulancia está aquí. Conduje a 150 km/h de regreso a la ciudad, mi corazón en mi garganta. Cuando llegué al hospital, Caro ya estaba ahí, paseando fuera de la sala de emergencias pediátricas. ¿Qué pasó?, exigí. Tuvo una convulsión, dijo, su cara manchada de lágrimas. Estaba jugando con Sofía y luego simplemente colapsó. Están haciendo pruebas ahora. Nos sentamos en la sala de espera en tenso silencio. Fuera lo que fuera entre nosotros, Mateo seguía siendo el pequeño niño que ambos habíamos criado. La biología no cambiaba 3 años de pañales y primeras palabras y cuentos antes de dormir. El doctor salió 2 horas después, su expresión grave. Señor y señora Herrera, Mateo tiene meningitis bacteriana. Es grave, pero la detectamos temprano. Lo hemos empezado con antibióticos, pero las próximas 48 horas son críticas. Movieron a Mateo a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Se veía tan pequeño en esa cama de hospital, tubos y cables por todas partes, su cara pálida contra las sábanas blancas. Caro y yo tomamos turnos sentados con él, ninguno de los dos dispuesto a irse. En la segunda noche, alrededor de medianoche, Caro finalmente me habló. Esto es mi culpa, susurró, mirando la cara dormida de Mateo. Todo esto. Destruí nuestra familia y ahora Mateo está pagando por ello. Quería discutir, decirle que la meningitis no tenía nada que ver con su aventura. Pero mirando a mi hijo, porque todavía era mi hijo en cada forma que importaba, sentí que la ira se drenaba, reemplazada por agotamiento. Va a estar bien, dije en voz baja. Porque es fuerte. Como su papá. Como el papá que lo crió. Caro comenzó a llorar. Miguel, lo siento mucho por todo. Por Roberto, por el dinero, por Mateo. Arruiné todo lo bueno en mi vida. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Una notificación de correo electrónico. Casi lo ignoré, pero algo me hizo revisar. Era de la compañía de pruebas de ADN. La línea de asunto decía, resultados solicitados. Urgente. Abrí el mensaje, confundido. No había solicitado ninguna prueba nueva. Pero entonces lo vi. Era un reporte corregido. Mi mano comenzó a temblar mientras leía, corrección al reporte previo, debido a un error de laboratorio, los resultados anteriores fueron reportados incorrectamente. Los resultados corregidos muestran una probabilidad de paternidad del 99,97%. El presunto padre no está excluido como padre biológico. Lo leí 3 veces antes de que las palabras tuvieran sentido. Mateo era mío. El laboratorio había cometido un error. Mi hijo era mi hijo. Miré a Caro, luego a Mateo, luego de vuelta a mi teléfono. ¿Qué es?, preguntó Caro, viendo mi expresión. Le mostré el correo sin decir palabra. Su cara se puso blanca, luego roja, luego blanca de nuevo. Oh Dios mío, Miguel. Te juro que no lo sabía. Cuando me mostraste esa primera prueba de ADN, pensé, te creí. Nunca. Entonces la aventura comenzó después de que Mateo nació, dije lentamente, las piezas encajando. Ella asintió miserablemente. Como 10 meses después. Estaba agotada, tú trabajabas todo el tiempo y Roberto simplemente estaba ahí, prestándome atención, haciéndome sentir como más que solo una mamá cansada. ¿Así que te acostaste con él? Sí. Su voz era apenas audible. Me senté ahí sosteniendo mi teléfono, observando a mi hijo respirar, y sentí morir la última pieza de mi matrimonio. El error de ADN me había devuelto a mi hijo, pero no cambiaba nada sobre la traición de Caro.
Si acaso, saber que había sido fiel durante el embarazo hacía que la aventura después se sintiera aún más calculada. No importa, finalmente dije. Error de laboratorio o no, hemos terminado. Me voy a quedar con ambos niños y vas a tener que explicarles algún día por qué mami no vive con ellos. Caro abrió la boca para discutir, pero entonces Mateo se movió, sus ojos abriéndose. Papi, susurró. Me moví a su lado inmediatamente, tomando su pequeña mano. Estoy aquí, campeón. Papi está aquí. Mami también, Caro vino al otro lado de la cama. Sí, bebé. Ambos estamos aquí. Por esos pocos minutos, éramos una familia de nuevo. Pero era una mentira y ambos lo sabíamos. Mateo se recuperó de la meningitis después de 5 días en el hospital. Los resultados corregidos de ADN me habían devuelto a mi hijo, pero también me habían obligado a recalibrar todo. La audiencia final de divorcio fue 10 meses después de esa noche en la fiesta de trabajo de Caro. La jueza Wilson revisó toda la evidencia, la aventura, la condena por malversación. Caro había aceptado un acuerdo de culpabilidad por 2 años de libertad condicional y restitución, la bodega, las mentiras. Este es uno de los casos más claros que he visto, dijo la jueza Wilson desde el estrado. Señora Herrera, sus acciones demuestran un patrón de deshonestidad e irresponsabilidad financiera que la hace inadecuada para la custodia primaria. La abogada de Caro trató de argumentar, pero la jueza la interrumpió. Se otorga al señor Herrera la custodia física y legal primaria de ambos menores. La señora Herrera tendrá visitas supervisadas 2 veces al mes. El hogar marital permanece con el señor Herrera. La señora Herrera pagará el 65% de los gastos de los niños y reembolsará al señor Herrera los $45.000 de los fondos de herencia malversados. Se acabó. Había ganado. 8 meses después, las cosas son diferentes. Mejores. Obtuve un ascenso en el trabajo, mi jefe finalmente reconoció que el drama del divorcio había terminado y yo había vuelto a ser confiable. El aumento me ayudó a reconstruir mis ahorros y a mantener a Isabel tiempo completo. Sofía está prosperando en 1er grado. Mateo comenzó el preescolar y ya está haciendo amigos. Ven a Caro 2 veces al mes en una instalación supervisada, y aunque no es ideal, se están adaptando. Y hay alguien nuevo en mi vida. Su nombre es Elena, una mujer que conocí en un grupo de apoyo para divorcios. Hemos salido a tomar café algunas veces, nada romántico todavía, solo 2 personas que entienden lo que significa reconstruirse después de la devastación. Ella pasó por su propio divorcio hace 3 años y salió más fuerte. ¿Estás pensando en volver a salir con alguien?, me preguntó una tarde mientras veíamos a nuestros hijos jugar en el parque. Su hija tiene casi la edad de Sofía. Tal vez eventualmente, dije. Ahora mismo, estoy enfocado en los niños. Eso es saludable, sonrió. Pero no te cierres para siempre, Miguel. Mereces ser feliz. Observé a Mateo correr por el parque de juegos, su risa llevada por la brisa. Sofía lo estaba empujando en los columpios, su cara brillante de alegría. Eran felices, estables, amados. Soy feliz, dije, y me di cuenta de que era verdad. La traición todavía duele a veces, tarde en la noche cuando la casa está tranquila. Pero es un dolor sordo ahora, no el dolor agudo que había sido. Caro me quitó mucho, mi confianza, mi matrimonio, mis ahorros. Pero no se llevó lo que más importaba. Mis hijos todavía me llaman papi. Todavía corren hacia mí cuando están asustados o heridos o emocionados. Todavía me miran como si colgara la luna. Saqué mi teléfono y tomé una foto de Sofía y Mateo jugando juntos. Ellos son mi futuro ahora, no ella. Y ese futuro se ve bastante bueno. La vida me enseñó que el amor verdadero no se trata de sangre o ADN. Se trata de quien está ahí cuando todo se derrumba. Se trata de las 3 de la mañana paseando con un bebé con cólicos. Se trata de cuentos antes de dormir y rodillas raspadas y pequeñas manos confiando en las tuyas. Mateo es mi hijo. Sofía es mi hija. Y yo soy el hombre que los va a criar con amor, honestidad y la promesa de que siempre, siempre estaré ahí para ellos. Eso es todo lo que importa.